Hola a todos, bienvenidos a La Ronda, una semana más, espacio donde charlamos, analizamos la actualidad con nuestros corresponsales que están en el mundo. Saludamos a Pablo Frenkel desde Bahía Blanca. Hola Pablo. ¿Qué tal, Federico? Buenas tardes a todos los amigos y como siempre es un gusto estar en contacto con ustedes. Saludamos a Rodolfo Klickman desde Buenos Aires. Hola Rodolfo. Bueno, shalom a todos, que pasen una buena festividad. Saludamos a Jacobo Kovadlov desde Nueva York. También shalom a todos. Saludamos finalmente a Rolly Silverstein desde Jerusalén. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. ¿Qué tal a todos? Tenemos varios temas en la mesa. Hablaremos de la conferencia Seminario Internacional sobre el Holocausto que tuvo lugar en Teherán esta semana. Hablaremos de la actualidad israelí. Hablaremos de Estados Unidos, el último libro de Jimmy Carter, donde cuestiona al Estado de Israel. Allí hablaremos también de Argentina, del caso de la Embajada de Israel, el atentado que se ha decidido que no va a prescribir, que es un crimen de lesa humanidad. Pero empezamos, si les parece, esta ronda hablando del tema de la semana, esta conferencia internacional sobre el Holocausto que tuvo lugar en Teherán con una gran polémica y realmente una reunión, a lo mejor podríamos decir infame, o cómo la podemos calificar. La polémica, Federico, me parece que nace de la catadura moral de los que asistieron a esa reunión. Estamos viendo que son siempre los mismos personajes, como estábamos diciendo antes, que arman sus circos de mentiras e infamias y viajan por todo el mundo como si fuera una exhibición, una exposición de mentiras. Lo más notable, que lo leí justamente hace unos días, es que un árabe ciudadano israelí quiso asistir a esa reunión, pidió permiso para asistir a Teherán, llevando un mensaje de apoyo al pueblo judío, diciendo que si los musulmanes reconocen el holocausto de los judíos, va a ser una manera de volver a una convivencia que siempre estuvo presente hasta hace unos pocos años. Bueno, obviamente de Teherán no recibió ninguna invitación y el hombre se quedó con las ganas. Así que bueno, esa es una idea de hacia dónde estaba dirigida esta reunión. Es más, Pablo, sí, te escucho. Hubo gente sobrevivientes del holocausto que quisieron participar también de esta conferencia. Y no entonces, claro, ya de un momento que se anunció como una reunión libre, absolutamente sin censura ni tabúes, se demostró ser una vez más un acto de esta gente totalmente incapacitada moralmente para hablar del tema del holocausto, que infirió, sí, una ofensa más, pero que no agregó ninguna novedad. Yo diría que ese lugar donde se desarrolló esta conferencia es ni nada más ni nada menos que una verdadera cloaca, por los que estaban ahí sin ningún tipo de excepciones. Sin duda. Porque además de la negación del holocausto, también el presidente de Irán, Ahmadinejad, dijo que Israel va a desaparecer pronto. Bueno, es una forma más de hacer propaganda hacia lo que siempre está diciendo este personaje, que como dice Rodolfo, sale de una cloaca. Bueno, lo que se está viendo acá, lógicamente se habló mucho de esto y por lo general lo que más preocupa es todo el poderío atómico que probablemente va a tener Irán en poco tiempo. Y bueno, eso es lo que realmente preocupa. Más la propaganda, lógicamente esta propaganda en contra de la existencia del holocausto es otra forma de Irán de tratar de someter su opinión dentro del mundo árabe. Hay que tener en cuenta que los iraníes no son árabes, son otro pueblo. Son arios. ¿Cómo? Son arios. Claro, pero son musulmanes. Y bueno, y dentro de los países árabes se tienen cierto temor de que Irán quiere renacer el imperio persa antiguo, conquistando otros países, países vecinos de ellos. O sea que, y dentro de Irán también parece, como se vio esta semana, que hay opinión pública en contra de lo que está haciendo este presidente. Y bueno, ya lógicamente estos estudiantes que protestaron en su discurso que dio ya fueron arrestados y bueno, se está reprimiendo. Pero bueno, podemos hablar de los líderes iraníes y del gobierno iraní. Parece que el pueblo iraní está mucho más dividido de lo que uno se piensa.
¿Cuáles han sido las reacciones en vuestros países, los líderes, los presidentes, primeros ministros de vuestros países? ¿Cómo han reaccionado a esta conferencia de Teherán? El gobierno argentino repudió el hecho y lo hizo ante los diplomáticos iraníes. Eso está en todos los medios. Bueno, cabe acotar que la Argentina forma parte de los 23 países de lo que se llama la Task Force, es decir, este grupo de precisamente naciones que se dedican precisamente a poner en evidencia la verosimilitud del Holocausto y que realmente ocurrió. Así que bueno, en ese sentido es el único país latinoamericano que está integrando ese grupo de naciones. Un momentito, pero yo no sabía de eso, perdone mi ignorancia, pero ¿es una resolución oficial del gobierno? ¿A qué te referís, Jacobo? ¿De ser parte de ese grupo? Bueno, esto es, aparentemente la Argentina está dentro de ese grupo. Sí, está. Desde la última reunión que se realizó en Hungría, la Argentina participó con el canciller. Perdón, del grupo que, que es la continuidad de la primera reunión en Noruega, ¿no? Hace unos años. Sí, en Estocolmo, el año 2000. En Estocolmo, perdón, yo estaba confundido. Interpreté mal Sí, no te preocupes, Jacobo. Cuéntame cómo ha sido la repercusión en Estados Unidos de esta conferencia. Bueno, hubo unánime editoriales en la prensa y opinión de instituciones de derechos humanos y el gobierno, obviamente, a su vez también. No sé si fue... hubo en el vocero de la Casa Blanca, de manera que hay una unanimidad en el rechazo. Ahora... si un individuo como Duke del Ku Klux Klan va a esa conferencia, bueno, acá también es un hombre repudiado, ¿no? Yo sé que te ha gustado mucho, Jacobo, la declaración de Angela Merkel al respecto. Sí, es fabulosa. Yo en realidad, I fell in love with her. Me refiero como líder política, ¿no? Sus razonamientos y la explicación que dio en su momento. ¿Tú no estabas allí, Federico? Yo estaba en Washington, sí, yo la escuché también. ¿Recuerdas eso, no? Sí, por supuesto. Bueno, fue muy emotivo escuchar a una primer figura de la política alemana diciendo estamos obligados con el Estado de Israel. Ese es el precio que Alemania debe seguir pagando y esto no es ni perdón ni olvido, hay que recordarlo y hay que llevarlo con nosotros. Bueno, caramba, a mí me emocionó enormemente, ¿no? La verdad que sí, la verdad que importante el discurso que dio Angela Merkel en Washington el mes de mayo. Estuvimos en la conferencia del Comité Judío Americano, importantísimo. Yo quería que dejáramos de lado un poco Teherán, aunque podemos volver en cualquier momento, y hablásemos un poco de Israel. Rolly, ¿cuál ha sido la actualidad, la tónica de esta semana en Israel? Bueno, en general lo que ocupó los medios en Israel fue esta equivocación, digamos, no sé si fue porque realmente eso se equivocó o realmente estaba planeado. La equivocación esta de Olmert que dijo que Israel tiene la bomba las armas nucleares. Tiene armas nucleares y bueno, lo que dijo Olmert todos escuchamos, todos sabemos, mencionó los países que tienen poderío atómico y entre ellos a Israel, y la política oficial de Israel es no decir nada. O sea, no se sabe que Israel hace investigaciones atómicas, hay una central atómica en el sur y en general cuando en Israel se habla del poder atómico de Israel se menciona a publicaciones del exterior de Israel. Por ejemplo, si yo hablo que de acuerdo a publicaciones de fuera de Israel, Israel tiene la bomba atómica, así se habla, esa es la manera de hablar, porque dentro de Israel no se habla de eso, o sea, no se publican versiones oficiales de si Israel tiene o no tiene la bomba atómica. Por lo general se sabe que parecería que Israel sí tiene la bomba atómica. Pero bueno, la pregunta es si Olmert lo hizo a propósito o no. Y si lo hizo a propósito es de alguna manera, para decirle o mandar un mensaje a los iraníes, no se metan con nosotros. Eso algunos piensan. Otros piensan que no, que se equivocó, simplemente se equivocó, se le pasó.
Bueno, pero esa fue la gran discusión de la semana. Esa fue la se gran le pasó algo muy grueso, ¿no? Si se le pasó realmente. Y si se le pasó, bueno, él por lo general él habla muy bien en inglés, pero el reportaje era en inglés cuando lo dijo, y no lo dijo en hebreo. Se ve que estaba hablando y no pensó tan rápido como habló, entonces se le pasó. Es un inconveniente. La política en general de Israel es no decir nada lo que tiene, porque Israel no pertenece al grupo de países que tiene, no sé, hay una institución mundial que controla la energía atómica, no sé cómo se llama el nombre oficial. El TNP, el Tratado de No Proliferación Nuclear. Bueno, Israel no pertenece, Israel y otro país más no pertenece, así que Israel no muestra lo que tiene o lo que no tiene, no lo descubre. Entonces, bueno, eso es, digamos que es un cambio de política, de gobierno, decir, bueno, ahora vamos a advertir a los iraníes que no se metan con nosotros, o simplemente fue una equivocación. Algún día se sabrá, por ahora son todas suposiciones, ¿no? Rolly, si fue un error o si fue dicho de manera intencional. El problema es que si Israel reconoce que tiene poderío atómico públicamente, eso va a llevar una carrera armamentista atómica dentro del Medio Oriente, porque Egipto va a querer también energía atómica, bueno, los iraníes y otros países más. Entonces, Rolly, perdóname, yo creo que la realidad con esta declaración no cambia. Lo que era ayer todos lo sabían y hoy todos lo saben. No cambió nada. Puede ser que políticamente sea una advertencia diciendo cuidado, para la mano, una cosa por el estilo. Yo no creo que haya cambiado nada de todo lo que era. Los egipcios sabían anteayer o hace 5 días todo lo que está pasando, igual como lo saben ahora. Bueno, pero yo no estoy seguro de lo que saben de lo que no saben. Y la política de Israel era no mostrar nada. O sea, Israel probablemente tiene la bomba atómica, pero la política oficial era decir no sabemos, no decimos nada, no hablamos del tema. Claro. No hablamos del tema, para no generar polémica en cuanto a este tema. Rolly, hoy se ha sabido también en la prensa que la Corte Suprema de Israel ha dicho que los asesinatos selectivos, no constituyen una ilegalidad, que hay que estudiar caso por caso, y esta Corte Suprema ha dicho que no son un crimen de guerra necesariamente, como dice algunos tribunales internacionales, que depende a quién y depende en qué contexto se legitima o se justifica los que llaman en inglés target killing o asesinatos selectivos. Sí. Bueno, eso también generó polémica. Lógicamente, gente y organizaciones de derechos humanos protestaron por esta decisión. Justamente hace 2 días la Corte Suprema de Justicia decidió lo opuesto, que Israel tiene que indemnizar a gente o a palestinos que sufrieron de ataques israelíes. O sea, la Corte Suprema trata de decidir sobre cuestiones y está en una encrucijada, digamos, entre una encrucijada que estamos hablando de un país democrático, por un lado, que tiene que proteger a los derechos humanos, y por otro lado, un país que está en situación de guerra, y en la guerra mueren inocentes, y muchas veces mueren inocentes en vano. Entonces es un gran problema, es una gran dificultad de un país en guerra que es democrático y que su enemigo no es un país democrático. Entonces, por un lado, Israel quiere continuar ser democrático, proteger los derechos humanos universales, no solamente derechos humanos de los judíos, y por eso la Corte Suprema decidió que hay que indemnizar a los árabes que sufrieron por equivocaciones o por bombas que explotaron o no en situaciones de guerra. Pero por otro lado, esta decisión que es por lo menos es de alguna manera permitir matar a gente sin juicio. Y eso es un problema, es la pena capital sin hacer un juicio. Y eso es un problema, y lógicamente que la Corte Suprema dijo hay que ver el caso, y hay casos que puede ser que seguro que es un terrorista y que lo matan, y es una situación de guerra, pero es un problema para un país democrático decidir una cosa así. Sí, Rolly, ¿cómo se ve desde Israel ese virtual estado de guerra civil en la Franja de Gaza? Israel no se mete.
Israel no se mete en eso. Pero hay preocupación, hay preocupación porque no se sabe qué va a pasar, pero Israel no se mete. En este momento la política oficial es no meterse, no decir nada, mientras no tiren cohetes que todavía no tiraron, mientras no tiren cohetes, Israel no va a intervenir. Israel trata todo el tiempo, oficialmente Israel no se mete, digamos que extraoficialmente Israel todo el tiempo está tratando de apoyar a la autoridad palestina, a Abu Mazen, a los moderados, para que en una de esas llame a nuevas elecciones. Es cierto tipo de intervención. Hay voces que están diciendo, por ejemplo, que Israel libere prisioneros palestinos, pero que los libere a favor de Abu Mazen para fortificarlo en la opinión pública palestina. Y bueno, hay ciertas recomendaciones también para tratar de fortalecerlo. Pero en general Israel no se mete todavía mientras Israel no sea afectado. Yo quería seguir hablando de Palestina, pero desde otro punto de vista, el punto de vista norteamericano, Jacobo. Quería hablar del último libro de Jimmy Carter, Paz, Palestina, Paz, no Apartheid, donde ha provocado realmente una reacción tremenda. Yo lo mencioné en la última audición, creo. Es que coincidieron dos episodios que no tienen una relación directa entre sí, pero que sin embargo ocupan la atención porque están dirigidos hacia el Medio Oriente. Uno es el report que produjo esa comisión voluntaria de donde está el ex ministro de Relaciones Exteriores bueno, figuras importantes en la comisión también, ¿no? Unificar Irak con Israel. Sí, perdón, se refiere a la situación de Irak, pero una de las cosas que sostiene es que para abandonar Irak lo mejor es conseguir primero la paz entre palestinos e israelíes. Bueno, es una cosa un poco ridícula, ¿no? En eso de la paz estamos hace más de 50 años. ¿Cómo pueden pedir en este momento que se haga la paz entre palestinos e israelíes? ¿Quiénes son los que no quieren la paz? Seamos honestos. ¿Quiénes son los que no quieren la paz? Hay mucho más para conseguir de parte de todas las concesiones hechas por Israel a lo largo de su existencia, ¿verdad?, que de las que pudieran hacer los palestinos. En este momento el tema crucial sería el retorno de palestinos. Bueno, hay, no sé, una opinión, creo que fue Kofi Annan el que dijo de que los palestinos deben integrarse en el Estado palestino en la Franja de Gaza. Es una de las opiniones, yo la apoyaría, pero de todas maneras no vivo en Israel y me tengo que callar la boca. Pero hay 6 rabinos que estuvieron reunidos con Carter en Phoenix, Arizona. No sé, ¿ustedes conocen el episodio eso? No. Cuéntalo, Jacobo. Bueno, uno de ellos, el rabino Andrew Strauss, inició fue el de la iniciativa para tener ese meeting con Carter, y le pidieron que condenara el terrorismo palestino con más energía y con más énfasis, a lo que Carter rechazó y dijo de que no habría de ocuparse tampoco, como le pidieran, de la liberación de los soldados israelíes. La posición que tiene Carter aparece de repente en una forma un tanto populista. Nosotros los latinoamericanos sabemos lo que es populismo. Carter tuvo una actuación muy importante también como observador del Centro Carter, que es el centro que lleva su nombre en la universidad en Georgia. Carter tuvo un lucido y ruidoso, populista papel como veedor de las elecciones de Chávez, no estas, las anteriores, y así sucesivamente en otros episodios. ¿Qué hay de ese Carter que recibió en su momento a autoridades israelíes junto a Arafat? Nada quedó de eso. ¿Por qué
cambio, bueno, es fácil entender lo que él lo que está haciendo es cargar las culpas sobre Israel, de manera que esto produjo una rebelión de opinión pública muy importante, no solamente dentro de las instituciones judías, pero también la prensa en general, a través de los diarios más importantes. Eso es lo que tengo para decirles de lamentable repercusión que ha tenido el libro del expresidente Carter. Sí, pues yo no sé, Rolly, si la comparación entre la Sudáfrica racista... Bueno, claro. ¿Cómo sentó eso en Israel? Pues yo he visto que la prensa israelí también lo contempló, Rolly. Sí, la prensa lo estuvo hablando, pero bueno, lógico, con cierta crítica hacia Carter, diciendo que no refleja realmente la opinión de los dos partidos mayoritarios en Estados Unidos. Pero en general no se le dio tanta importancia como otros temas. A mí, en lo personal, si me permiten, yo creo que Carter es una persona de doble personalidad. Yo quiero contar que en una época la presidencia Carter tuvo una activa participación en la defensa de los derechos humanos. Y lo sabemos los argentinos, sí señor. Sí, de eso sabemos mucho, y eso es elogiable. Y en la caída de Shah de Persia, que es el precio que está pagando el mundo en ese momento, fue un error lamentable desde mi punto de vista de lo que hizo Carter, que directamente lo dejó caer. Y en este momento, cuando habla del muro que separa palestinos e israelíes, no habla de los demás muros que hay en el mundo y cuál es la función del muro, porque cuando uno hace un balance de los atentados que dejó de haber a raíz de la existencia del muro, esa es realmente la razón de existencia de ese muro. Como si pidieran que los holandeses, que tienen un muro de contención del océano, saquen el muro para que se ahoguen todos. En este momento, si Israel lo saca, seguramente sufrirá miles de atentados. Claro. Y el muro está produciendo el objetivo deseado. Hay un artículo interesante esta semana que leí en Washington Post de un tal Kingsley, un analista, que decía: si Israel fuera Sudáfrica, la Sudáfrica racista, y los palestinos los negros, ¿dónde está Nelson Mandela, no, de los palestinos? Sí. Sin duda, ¿no? Ese Mandela no existe, a pesar de que algunos, no sé, Rolly, dicen que Barghouti es como el Mandela palestino. ¿Qué opinas tú? Puede ser. Sí. Todo el tiempo, mientras esté en la cárcel israelí, va a ser muy popular. Y él realmente está tratando de llegar a ciertos acuerdos con el Hamas y con otros grupos para un poco frenar la violencia. Lo que quería decir es que el muro que no está muy lejos de estar terminado, el muro este. O sea, hay unas partes que está construido, eso sí, en general cerca de Jerusalén, donde toca algunos pueblitos árabes y los separan dos, pero en general el muro está lejos de estar terminado. O sea que la causa de que el terror está siendo frenado no es solamente el muro, hay también una parte de los palestinos que digamos que la motivación de hacer atentados bajó entre ciertos grupos, y el ejército está dentro de los territorios. En Cisjordania el ejército está dentro. Así que toda esta discusión del muro sí, el muro no, el muro parte del muro es una discusión teórica, digamos. Hablemos un poco de Argentina, nos quedan alrededor de 6-7 minutos. Esta decisión de la Corte Argentina de... Yo te quiero aclarar técnicamente qué pasó. Sí. La Corte no lo declaró delito de lesa humanidad. Dijo que no puede prescribir porque hay 2 capturas recomendadas, 2 iraníes, que están prófugos, y mientras eso ocurra no hay prescripción. Así dijo la Corte. Y esto lo hizo a pedido de un requerimiento de un señor cuya hija fue asesinada en la embajada, que pidió él específicamente que declaren delito de lesa humanidad el atentado contra la embajada. Así que la Corte declaró de que por ahora no hay ningún problema con la prescripción, porque hay 2 capturas recomendadas que no hacen que prescriba nada. Claro, esta situación comenzó más o menos para el mes de marzo, cuando se cumplió el 14 aniversario del atentado contra la embajada, que de acuerdo a la legislación a los 15 años sería el delito prescribe. Pero a partir de ese momento hubo una serie de movimientos dentro de la comunidad judía solicitando precisamente que no ocurra eso, para continuar
Con la investigación, obviamente, después de 15 años y conociendo el desempeño de la justicia argentina, muy poco se va a poder conseguir. Pero es bueno que por lo menos siempre esté presente este primer atentado que abrió la puerta para el segundo mucho más grave y trágico, que fue el de la AMIA. Yo te diré una cosa, que si esta corte que hay ahora hubiera sido la corte de la época del atentado, este atentado estaría resuelto o semi-resuelto. Porque en aquella corte había un juez que decía, por ejemplo, que en la AMIA los explosivos estaban adentro. Decía que en la embajada los explosivos estaban adentro. Era un juez de la corte, sin ningún motivo, absolutamente ningún motivo, él sostenía esa hipótesis, ¿no? Esta corte es distinta. Sin ninguna prueba, ¿no? Esta corte es totalmente distinta. Tenemos que decirlo con toda honestidad. Los que componen esta Corte Suprema son gente muy valiosa. ¿Ha cambiado algo entonces en Argentina, Rodolfo, Pablo? Bueno, a mí me gusta la composición de esta Corte me gusta mucho. Hay gente que yo respeto y admiro mucho. Es muy variada y además tiene posiciones ideológicas personales que difieren entre sí, lo cual por supuesto hace mucho más rico un debate y mucho más positiva el accionar, ¿no? Ahora hay una ley que permite bajar el número de miembros de 7 a 5, pero a medida que los miembros que están actualmente, ya sea por fallecimiento o por renuncia. Pero creo que si se mantiene la tesitura de tener una corte con jueces de diferente orientación política, ideológica, o inclusive la forma de ver la justicia, creo que va a ser positivo no solamente para Argentina, sino para cualquier país que pueda tener esta circunstancia, ¿no? Yo te quiero contar algo. Yo tuve de profesor y lo admiro entrañablemente a Carlos Fay, que es miembro de esta Corte Suprema. Sí. Y Carlos Fay creo que de los miembros de esta Corte es el más antiguo de todos, porque fue designado apenas asumió el gobierno de Alfonsín. Creo que ya por los 90 años ya, ¿no, Rodolfo? Sí, desde aquella época él es juez de la Corte Suprema. Tiene una lucidez extraordinaria. Y él lo que decía es que no hay problema que los jueces sean 5, 7, 9 o 32. El problema es que a diferencia de la Corte Suprema norteamericana, enunciaba la cantidad de casos que resuelve la Corte de Estados Unidos por año, que es un país 10 veces más grande que Argentina, y bueno, y no sé si llega a 100 casos por año los casos que resuelve la Corte Suprema norteamericana, y a la Corte Suprema argentina le tiran 10.000, 12.000, 13.000 casos, que es imposible que una Corte de 6 miembros, 5 miembros, 7 miembros pueda realmente investigar, mirar, leer, estudiar. Es muy difícil. Rodolfo, hay que cambiar las cosas para que no llegue a la Corte toda la basura, y que llegue nada más que filtrado los problemas que son de capital importancia. Claro. Rodolfo, discúlpame, nos quedan 4 minutos exactamente. Quisiera que valoraran, esta semana ha muerto Pinochet, Jacobo también sabe muchísimo de las dictaduras latinoamericanas y todos las habéis vivido también de alguna manera u otra. Quiero que hagan una valoración, que sea de un minuto cada uno de esta muerte de Pinochet. Bueno, yo no rezo Cádiz por él. Mira, yo te puedo decir que lo que más me sorprendió y lo que más lamenté fue el momento en que fueron un grupo de jóvenes y frente al ataúd hicieron el saludo nazi. Eso fue lo que más me impresionó, más que nada por la juventud de esos individuos. Eso es todo. Bueno, acá a mí yo voy a tenerme a los dos nietos, al nieto del general Prats y al nieto de Pinochet. El nieto de Prats fue y largó un escupitajo sobre el cajón donde estaba el cuerpo de... Pero el problema es que la gente que no sabe la historia del Prats fue el comandante en jefe del ejército que le recomendó a Allende que lo designe a Pinochet. Y Prats fue asesinado junto con su esposa acá en Buenos Aires por una cosa que se llama la DINA, que parece un organismo de inteligencia chileno. Y hasta ahora Prats no había sido enterrado con honores oficiales ni nada de nada. Después le reconocieron algo, pero bueno, eso es lo que hizo el nieto. Y el otro, el nieto de Pinochet, se mandó un discurso encendido contra el gobierno y le costó el puesto, directamente dejó de ser militar. Y con una entereza extraordinaria de la presidenta chilena, que a quien yo admiro muchísimo. Mira, quiero volver al tema de Fay, si me permitís. Yo he sido muy amigo de Fay y bueno, con su primera esposa. Fay fue también miembro del comité que yo organicé en la Argentina
por la liberación de los judíos de la Unión Soviética y me dio una mano fabulosa. Viajamos juntos a México, a Caracas, en fin, participó en todo esto. También viajó a Israel en alguna oportunidad. Recuerdo que el finado Bendersky hizo un grupo de juristas argentinos para ir a un congreso internacional en Jerusalén. Fait era muy amigo de los judíos, pero en este momento yo fui a verlo en Buenos Aires hace unos años, tal vez serían 7, 8 años atrás, para preguntarle su punto de vista sobre este proceso, y él defendió la posición del informe de esa llamada Academia de Ingeniería que había dado la evaluación de una implosión, cosa que a mí me extrañó mucho. No sé si cambió de opinión, pero en ese momento lo cuento con dolor, pero forma parte de la historia, ¿no? Yo sigo apreciándolo enormemente mucho y creo que Carlos Fait es una figura importante y prestigia a la jurisprudencia argentina, a la justicia argentina. Bueno. De todas maneras, había mucha confusión en ese momento. No, pero esta corte en la actual composición, con Fait incluido, reconoce que el atentado fue hecho por un coche bomba. Sí. Amigos, tenemos que dejarlo aquí, pues se nos ha ido el tiempo, los 30 minutos semanales. Es un gran placer compartir con ustedes, con vosotros, o como se diga en español, esta ronda todas las semanas. Despido con un gran afecto a Jacobo desde Nueva York. Gracias. Un saludo muy grande a Rolly también desde Jerusalén. Bueno, hasta la semana que viene y Hanukkah también para todos. Muchas gracias. Saludamos a Pablo desde Bahía Blanca. Un saludo para todos y muy feliz Hanukkah. Y despedimos a Rodolfo desde Buenos Aires. Bueno, quedan todos invitados a prender las velas correspondientes. Muchas gracias a todos los oyentes. Nos reencontramos la semana que viene con mucho más Ronda de Corresponsales. Muchas gracias. Axamea. Axamea.